Muy bien. Gracias a la persona que me recordó. Fue el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a construir una buena definición de comunicar. Fíjese, ¿de dónde vienen las raíces? La palabra comunicar es una palabra compuesta. Número uno, común. Común de comunicar. Común, ¿qué significa? Tener cosas en común, compartiendo las mismas cosas. Hay muchos versículos en la Biblia y aún el día de hoy, esto no solo es bíblico, esto es en todas partes. Tener cosas en común es importante para comunicar. Número dos, está la palabra comuna. Comuna. ¿Qué significa la palabra comuna? Significa más allá de solo compartir. Fíjese, no solo es compartir, sino es un compromiso del uno al otro en una tarea amplia del vivir. Porque pueden haber un grupo de personas que tienen cosas en común, pero no tienen comuna. No tienen comuna. Al tener comuna, esa palabra, ya no solo dicen tenemos cosas en común, sino que tienen un compromiso el uno con el otro para que puedan vivir mejor. Para que puedan vivir mejor. A veces eso ocurre aún dentro de una iglesia. Hay un grupo de personas que tienen cosas en común y tienen 10 años de tener cosas en común, pero no ocurrió comuna. Cuando ocurre comuna, no solo tienen cosas en común, sino que van ampliando su manera de vivir. Otra palabra que viene de comunicar es la palabra comunidad. Ese es compartiendo el mismo espacio geográfico o también un interés especial. Una comunidad. Por ejemplo, nosotros somos una comunidad virtual. Compartimos dentro del Internet, compartimos un espacio y es un espacio geográfico, tal vez no es geográfico, pero sí es digital. Y nuestro interés ahorita es aprender la clase, pasemos al otro lado. ¿Se da cuenta? Y entonces eso nos hace una comunidad. Estamos teniendo comuna. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos para ampliar nuestra manera de vivir y tenemos en común el hecho de que amamos a Cristo. ¿Se da cuenta? Todo eso tiene que ver con comunicar. La otra parte de la palabra comunicar es, interesantemente, comunismo. Hemos visto la palabra comunismo y decimos eso es del diablo. O yo no sé qué decimos, ¿verdad? Y por todo lo que nos mete las noticias, pero comunismo, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa? Es un sistema político que busca que todos tengan un común. Entonces el comunismo ya no es ya no solo es un sustantivo, es un verbo, es una acción. Tengamos, podríamos, si usamos la raíz de la palabra y si la usamos bien, podríamos empezar un servicio. Se va a oír raro lo que voy a decir. Oiga, se va a oír raro. Y podemos decir, hermanos, vamos a tener comunismo. Santo Dios, diría alguien. ¿Por qué dijo eso, pastor? ¿Por qué? Porque vamos a querer tener todas las cosas en común. Simplemente en el mundo de la política se le ha dado un nombre negativo a la palabra comunismo, pero significa es un sistema de tener todas las cosas en común. Entonces, juntando todas estas, juntando común, comuna, comunidad y comunismo, juntando tener las cosas en común y compartiendo, juntando el querer ampliar la manera de vivir, juntando el compartir el mismo espacio y juntando el buscar tener las cosas en común, tenemos una linda definición y esta es la definición que quiero que se quede en su corazón. La comunicación es un compromiso constante, ampliándose, en el que se encuentran cosas, en el que se edifican, aumentan las cosas en común y expanden áreas para compartir. ¡Wow! Yo pensé que comunicación solo era hablar. Ya ve que dicen los medios de comunicación, ya hablamos de la radio, hablamos de la televisión, pero no, no, no. La comunicación es un compromiso constante, voy repitiendo en lo que lo apunta, ampliándose. Es un compromiso donde se amplían las cosas, donde se encuentran cosas nuevas, donde se encuentran personas, donde se encuentran seres, donde se encuentran grupos, donde se edifica más. No solo se edifica, sino se edifica más. Aumentan las cosas en común. No solo decimos que, así como ustedes en el primer ejercicio que hicieron, dijeron tenemos en común que somos del mismo país o que nos gustan las pupusas o que nos gusta el chile. No, no, no. Aumentan las cosas en común. Cuando hay comunicación, hay más cosas y más y más y más en común. Y definitivamente expande las áreas para compartir. Tremendo eso. Vamos continuando entonces. ¿Cuál es un error de la comunicación? El error más grande que cometemos al comunicar es pensar muy rápido que ya lo hemos logrado.
Ese es un tip para cuando usted esté predicando o enseñando. Solo porque usted dio la enseñanza no quiere decir que la comunicó. Solo porque usted predicó no quiere decir que comunicó el mensaje. ¡Ja! ¿Oyó eso? Solo porque usted predicó no quiere decir que comunicó el mensaje. Una cosa es dar una predicación y otra cosa es a través de una predicación entregar un mensaje. Dios le da un mensaje a la iglesia y lo hace a través de la predicación. Cuando usted predique, cuando usted ore, pídale al Señor, Señor, que a través de mi predicación se comunique el mensaje. Porque decimos, voy a predicar de tal cosa y los hermanos se van a arrepentir. Y uno va y predica y nadie pasa al altar. Y uno dice, ¿por qué no pasaron al altar si este sermón estaba bien ungido? Porque no lo comunicó. Porque no comunicó el mensaje, solo dio su predicación. Usted da una enseñanza y luego pasa un examen y hace preguntas y todos sacan las preguntas malas. Y uno dice, pero si yo les di la enseñanza, la puse en el PowerPoint, la puse aquí, les di sus libros, les di todo eso. Y porque cometemos el error de pensar que ya hemos comunicado demasiado pronto. Entonces, cuando se trata de algo transcultural, escúchenme amados, cuando se trata de algo transcultural no podemos cometer el error de pensar que ya lo logramos. Jesús por eso le dijo a María, espérate mujer, todavía no. ¿Ok? Haz algo, arregla la situación, tú eres el Mesías, deberías... cálmate mujer, déjame hacerlo, voy a ver cómo logro comunicar bien a lo que yo vine. Porque el trabajo de Jesús no era arreglar la situación de la boda, el trabajo de Jesús era comunicar a Dios. Entonces dijo, lo voy a hacer a través de un milagro. ¿Se da cuenta? Jesús se esperó, dijo, ya sé cómo lo voy a hacer. Y extendió un mensaje, comunicó quién era sin tener que decir nada. ¡Oh! Alguien deme un amén ahí. Muy bien. Vamos en lo que es la evangelización. Aquellos que nos gusta cumplir la gran comisión, la evangelización se efectúa solo en lugares donde hay comunicación. ¿Ok? Ya sabemos todas las cosas que son la comunicación. Es tener cosas en común, es ampliar la vida, es tener un lugar común geográfico, es ampliar, es que se encuentren cosas. Toda la definición de comunicación que le di. Solo cuando existe ese elemento de la comunicación, entonces se efectúa. Y la comunicación, fíjese lo que puse ahí, se efectúa solo donde hay un compromiso. Ingrediente importante, ingrediente crítico de la comunicación es el compromiso. ¿El compromiso a qué? A comunicar. El compromiso. Entonces, si vamos a evangelizar, repartir tratados sin comunicar no es evangelizar. Predicar en algún lugar sin comunicar no es evangelizar. ¿Ok? Dar un mensaje por, qué sé yo, por los medios sociales sin que hayamos comunicado, sin que hayamos dado el mensaje, no es comunicar. Todas esas situaciones, tiene que haber un compromiso a que se logre la comunicación. ¿Cómo sabemos que se está logrando la comunicación? Déjeme regresar. Cuando se cumple la última línea de esta diapositiva. Cuando hay un compromiso constante, cuando hay ampliación, cuando se encuentran cosas nuevas, cuando hay edificación, cuando aumentan las cosas en común, cuando se expanden las áreas para compartir, ahí se está logrando la comunicación y entonces vamos a estar evangelizando. Y especialmente cuando es algo transcultural, porque podemos agarrar a un montón de jóvenes que tienen 14, 15 años, sentarlos y predicarles la importancia de arrepentirse y se le quedan viendo a uno con una cara de no te entiendo nada, chavo. Y dijimos, ya les prediqué palabra y ahorita se arrepienten todos. Es que no nos comunicamos. ¿Por qué? Porque es un momento transcultural entre los cuarentones y los quinceañeros. Ese es un momento transcultural y tenemos que comprometernos a que ocurra todo esto durante el momento en que estamos evangelizando. ¿Ok? Antes de preparar un sermón, asegúrese de revisar el concepto de lo que es la comunicación. Antes de preparar una enseñanza, antes de salir a evangelizar, antes de hacer cualquier cosa que tiene que ver con la proclamación del evangelio, asegúrese de revisar el concepto de comunicar. Muy bien.
La necesidad de comunicarnos. ¿Por qué hay necesidad de comunicarnos? ¿Por qué es importante? ¿Cómo es que Dios puso dentro de nosotros la necesidad de comunicarnos? Fíjese. Número uno, está en nuestra biología. Dios nos dio 5 sentidos, de los cuales solo con uno lanzamos comunicación, con el resto recibimos comunicación. Al hablar, impartimos algo, pero el resto de nuestros sentidos, el sentido del tacto es para recibir comunicación, el sentido del olfato es para recibir comunicación, el sentido de la vista es para recibir comunicación, el sentido del oído es para recibir comunicación. ¿Se da cuenta? Entonces, otro concepto de la comunicación es entender no solo que estoy diciendo algo, sino que hay gente recibiéndola de varias maneras. Algunos son buenos para oír. Con oír algo se les queda, otros con ver algo se les queda, otros tienen que tocar algo para que se les quede. Toda esa situación es súper importante. Toda esa situación es súper importante. Entonces, pongámonos muy de acuerdo con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué dijo eso? Dijo que es importante que el hombre tenga comunicación con alguien. Es importante que el hombre tenga comunicación con alguien. Ahora, dése cuenta. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué estaba haciendo Dios? Se estaba comunicando con él mismo. ¿Reflejamos eso nosotros? Ay, no, pastor, yo no hablo solo, dijo. Van a pensar que estoy loco. Déjeme aclaramos un poco eso. Necesitamos aclarar eso. Tú y yo tenemos cuerpo, alma y espíritu. Empecemos por ahí. Déjeme, me salgo de aquí un ratito. Quiero que me vea por un momento. Necesito enfatizar en la importancia de la comunicación, porque no vamos a poder tomar el resto de la clase, porque el principio del título de la clase es ¿por qué comunicar a Cristo transculturalmente? La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios oirá, ¿correcto? Ok, ¿qué pasa cuando usted está orando solito en algún lugar y no tiene a nadie más con quien ponerse de acuerdo? Cuando el celular no está disponible, se le fue el wifi y usted está bien enfermo ahí en su casa, no hay electricidad y usted dice no puedo activar la cadena de oración, no puedo llamar al pastor, no puedo llamar a alguien. ¿Cómo le hago para que 2 o 3 se pongan de acuerdo para orar por mí? Alma, cuerpo y espíritu. ¿Mm? Alguien dijo, oh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Momento. Alma, cuerpo y espíritu. Exacto. Orando. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu tienen que estar de acuerdo cuando yo estoy orando. Si mi alma dice, necesito de Dios, pero el cuerpo dice, quédate viendo el partido, y el espíritu dice, debiste haberte ido al culto, los 3 no están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo conmigo mismo, no me estoy comunicando, ¿cómo va a responder? Si el espíritu dice, es bueno que ayunemos, el alma dice, nos caería bien, pero vamos a ver cómo le hacemos, a ver cómo no me siento para ayunar, a ver si lo siento en mi corazón el ayunar. El espíritu dice, sí, tienes que ayunarlo, y el alma dice, no siento en mi corazón que sea tiempo todavía, y el cuerpo dice, huele a pan. Right. ¿Se da cuenta la importancia de la comunicación? Aún hacia adentro. La importancia de la comunicación hacia adentro. Ahora, la comunicación hacia afuera. Todos somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y al comunicarnos con otros cristianos, la comunicación tiene que llenar todos esos requisitos que le hablé hace un momento. Todos esos requisitos. Tienen que haber no solo cosas en común, tienen que haber situaciones, tiene que haber crecimiento, tiene que haber ampliación, tiene que haber encuentro, tiene que haber todas esas cosas dentro del cuerpo de Cristo. Cuando logramos eso, cuando logro que la comunicación sea efectiva dentro de mí y luego logro que la comunicación sea efectiva dentro del cuerpo de Cristo, entonces vamos a poder comunicar transculturalmente. Si la comunicación dentro de mí no está bien, no me voy a poder comunicar ni con el cuerpo de Cristo, y como no me puedo ni comunicar con el cuerpo de Cristo, no voy a lograr el evangelismo porque no hay comunicación. Pero cuando todo está bien dentro de mí, cuando la comunicación dentro de mí está bien, está funcionando, se ponen de acuerdo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu,
Entonces ya me pongo de acuerdo con los otros hermanos en Cristo. Ya podemos decir, tenemos comunicación. Entonces vamos a lanzarnos transculturalmente. Alguien dime un amén en eso. Y si no, está bien. Seguimos entonces. Bendito sea el Señor. Esto se está poniendo bueno. Ya casi nos toca nuestro break, así es que vamos a continuar unos minutos más y luego vamos a tomar un descansito. Amén. Amén. Continuemos hablando acerca de la comunicación. La necesidad de comunicarse. La necesidad. Número 1. Génesis 2, 16. Apunte las citas. Génesis 3, del 1 al 8. Y Juan 1:1 y Hebreos 1 del 1 al 2. Apúntelas, no las tiene que buscar. Si quiere buscarlas está bien, pero yo se las voy a explicar en este momento. Yo sé que usted ya es conocedor de la Biblia. En Génesis 2:16. Génesis 2:16, Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué estaba haciendo Dios? Se estaba comunicando y tenía que comunicar no solo las cosas bonitas. Dios tenía que, a través de la comunicación, decirle al hombre, darle órdenes, darle sus mandamientos. Dios estaba estableciendo un modelo de comunicación entre él y la humanidad. Dese cuenta qué importante es la comunicación, no solo en las cosas positivas, sino también en toda área. Génesis 2:16. Déjenme se lo leo rapidito. Dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 8 es la caída del hombre. La caída del hombre fue un fracaso por no obedecer una comunicación. Cuando hay comunicación y se logra una buena comunicación y no se obedece, trae fracasos. Dese cuenta la importancia. También hay fracaso cuando la comunicación no es buena. Y uno dice, pero tratamos, hicimos esto y queremos hacer esto. Asegurémonos que nuestra comunicación sea buena. La necesidad de comunicación en Génesis 2:16. La caída del hombre fue un fracaso por no obedecer una comunicación. En Juan 1:1, en el principio era el verbo, en inglés dice era la palabra, y en el original dice en el principio era el logos. El logos, y el logos era Dios, y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios, perdón. Ahora, en Hebreos 1, del 1 al 2, permíteme en lo que usted lo apunta, yo se lo voy a leer. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Ahí hay una verdad tan linda. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces. En otra versión dice, Dios habiéndose comunicado muchas veces, de muchas maneras. Fíjese, Dios entiende que hay que comunicarse de muchas maneras, no solo es de hablar. Dios habiéndose comunicado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado. En otra versión dice, se ha comunicado con nosotros por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Jesús era la comunicación entre Dios y el hombre. Jesús era fíjese la importancia de la comunicación entre Dios y el hombre. Por eso cuando Jesús vino, hubieron más cosas en común entre Dios y el hombre. Se amplió la vida del hombre con la llegada de Jesús. Las cosas iban mejorando con la llegada de Jesús porque había llegado aquel que era la comunicación de Dios con el hombre. La palabra viva era la manera que Dios se comunicaba con el hombre. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es Jesús. Cuando pienso en Jesús y cuando siento que Jesús está cambiando mi vida, está tocando mi vida, ese es Dios comunicándose conmigo. Qué maravilloso eso, qué maravilloso eso. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Vamos a caminar por una lista. Acuérdese, esto se está grabando. Vamos a caminar por una lista. Solo le voy a ir dando algunos pasajes y algunas cosas importantes. Número 1. Dios se comunica con nosotros a través de Jesucristo, la palabra encarnada. La palabra encarnada. Juan 1:18. Si usted lo ha leído, maravilloso. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, maravilloso. Y Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, comunicándose a través de la palabra encarnada. Número 2, a través de las Escrituras. A ver, puse ahí artículo 4. Déjenme detener un momento esta situación. ¿Cuántos aquí son ministros licenciados o ordenados? Aquí, Pastor Félix, usted no, ¿ok? Ni tampoco el Pastor David Charles. ¿Cuántos aquí son ministros licenciados o ministros ordenados dentro de la iglesia? Amén. ¿El Nazareno están queriendo? Ok, muy bien. Todos aquellos que son ministros ordenados o ministros licenciados, necesito que en el chat me escriban el artículo número 4. Saquen sus Biblias, saquen sus notas, saquen todo y búsquenme qué dice el artículo número 4. Licenciados. Dijo el Chavo del 8, ¿verdad? Dígame, licenciado. ¿Cuál es el artículo número 4? Oh, comunicación, amados, comunicación. No es un examen, ¿ok? Solo es un jaloncito de orejas para aquellos que necesitamos tener en cuenta. Ajá, ya lo encontró la pastora Karina. ¿Qué dice? Las Sagradas Escrituras es el artículo número 4. Muy bien, muy bien. Vamos para allá, vamos para allá. Algunos lo están poniendo ahí, las Sagradas. Alguien puso amén. O ese era, ok, muy bien, muy bien. Muy bien, ok. Amados, representamos a una organización establecida por Dios y es la iglesia, no solo la iglesia del Nazareno. Estos artículos de fe, este credo, tenemos que tenerlo listo porque necesitamos comunicarlo y comunicarlo bien. ¿Ok? No solo se aprende para tomar la clase del manual, se aprende para vivirlo de ahora en adelante. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces, ¿qué dice el artículo número 4 de la Iglesia del Nazareno? Dice lo que sigue. Creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en ella. Qué importante. Entonces, eso nos recuerda. Y 2 Timoteo 3, 14 al 17, usted se lo sabe, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redescubrir, y ahí se va todo ese pasaje. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Muy bien. Continuamos. ¿Qué otra manera se comunica Dios con nosotros? A través de la palabra oral. Muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En Génesis capítulo 1, ¿cuántas veces dice, y dijo Dios? Es más, óigame, Dios creó el mundo a través de la comunicación. Comunicó algo y el mundo fue creado. Tan poderosa sí es la comunicación. Comunicó algo. A través de la creación también Dios nos habla. Los procesos naturales. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es Dios comunicándose. Los cielos anuncian su justicia. Romanos 1, 19 y 20. Bellísimo. Otro verso lindo. Ve a la hormiga, oh perezoso. Entiende sus caminos y sé sabio. Dios comunicándose a través de la creación. El arco iris era una manera que Dios se comunicó. Dijo, de ahora en adelante me voy a comunicar con ustedes. Cuando vean el arco iris, quiere decir esto y esto y esto y esto. Cuando Jesús iba a nacer a través de la creación, se comunicó con los pastores, se comunicó con los reyes magos, se comunicó con una nación entera, porque estaba la profecía de que la estrella en el oriente, la estrella iba a aparecer y ahí es donde iba a nacer el Mesías. ¿Se da cuenta? Dios se comunica a través de la creación y los procesos naturales. ¿Qué más? Santo Dios, me falló el español ahí. Pero es que esta es una clase bilingüe. Amén. Los ritos o rituales. Dios se comunica con el hombre. La Pascua, la Santa Cena, el bautismo son rituales que la iglesia participa y es parte de la comunicación con Dios y el hombre, parte del pacto. La Santa Cena conocemos, dijo Jesús, hagan esto, este es mi nuevo pacto, comuníquenlo. Háganlo cada vez que lo hagan, anuncien a través de las Santas Cenas, o la Santa Cena es una, así que la Santa Cena es una manera de comunicar sueños y visiones. Santo Dios, se me fue el español por completo. Sueños y visiones, tenemos muchos ejemplos en la Biblia y aún el día de hoy, Dios sigue hablando en sueños y visiones. Símbolos del cuerpo no verbales. Dios le comunicó al mundo entero que no podían matar a Caín, le puso una marca y dijo, esa es mi marca. El pelo de los nazareos.
La Biblia dice que cuando habían jóvenes que hacían el voto de los nazareos, se dejaban crecer el cabello. Era una manera de comunicar. Las vestiduras, los trajes, los artefactos religiosos. Por ejemplo, la vestidura del sacerdote simplificaba simplificaba a Cristo, no simplificaba, significaba, nos daba una comunicación de Cristo. Los trajes, los artefactos religiosos, el candelero de oro. Los que tomaron mi clase de Antiguo Testamento recuerdan cómo caminamos por el tabernáculo y encontramos a Cristo en cada sección del tabernáculo. El uso del tiempo también. Cronos es el tiempo que nosotros corremos, es en el que nos dice que ya casi es hora del break. Y el Kairos es el tiempo de Dios, ¿verdad? Cuando decimos amén, hermanos, y pasamos y nos dice el pastor, puede hablar por 3 minutos nada más, y pasamos nosotros y decimos, el tiempo es de Dios, y hablamos por media hora. Ese no es comunicación de Dios, ¿ok? Esa es otra cosa. Ese somos nosotros queriendo robar. Amén. Y también por señales y prodigios. Dios comunicó que su plan había terminado al resucitar. Acuérdese que el mayor evento, la fundación, el fundamento de nuestra fe no es que Jesús murió, es que Jesús resucitó. Eso es el fundamento de nuestra fe, porque nos dice que nuestro Dios está vivo y vive para siempre y pronto volverá. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos. Maravilloso, maravilloso eso. Muy bien, qué lindo. Ay, perdón, me regresé. Déjenme, voy a dar un poquitito más aquí y luego vamos a hacer una última actividad de grupo y nos vamos al descanso después de esta actividad. Amén. Apunten estas palabras. Apunten estas palabras. Ahí. O tómenles una foto. Esas ya me las sé, dijo alguien. Tranquilo, tranquilo. Comuníquese con usted mismo y tenga paciencia. David se comunicaba con él mismo, decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. David entendía la importancia de la comunicación. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos? Ya casi, ya casi. Puede usar Google, puede usar su diccionario, puede usar lo que quiera. Lo que necesitamos es tener una definición básica de estas palabras. De estas palabras, porque todas estas las tenemos que conocer bien si vamos a comunicar a Cristo. Transculturalmente, por eso existen estas cosas. Alguien dijo, yo con mi Biblia tengo, tranquilo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Muy bien. ¿Listos? Vamos a irnos, va a ser rápido. Cuando yo ponga que es 1 minuto, por favor, regrese, y cuando ya estemos todos de regreso, nos vamos a ir a nuestro descanso, pero necesitamos que regresen, por favor, ¿ok? ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a detener la grabación por un momento. Acabamos de leer Hechos capítulo 17, versículo 23 al 28, y quiero que analicemos eso por un momento y veamos qué estaba haciendo Pablo antes de empezar a predicar el evangelio. Nos dice la historia que se puso a ver los santuarios de esa ciudad. Se puso a ver los santuarios de esa ciudad. Pablo era un experto en asumir las prácticas culturales que fueran necesarias para compartir el evangelio de una manera efectiva. Fíjese que él no solo llegó y les dijo, montón de idólatras, derrumben todos estos, yo tengo al Dios verdadero. Él dijo, hey, se tomó tiempo, observó los santuarios de ellos. Y es más, quiero que vaya al versículo 28 ahí. Quiero que vea ahí algo que Pablo dijo. ¿De quién habló Pablo en el versículo 28? Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Luego dice la frase, como algunos de vuestros, ¿qué dice? Poetas. Como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso me dice
que Pablo, antes de empezar a predicar, Había leído. conocía el arte de ese lugar, conocía los poetas de la gente de esa ciudad. Entonces él sabía que si les mencionaba algo que ellos entendían, Claro. iba a poder comunicarse con ellos, la comunicación transcultural, para poder lograr esa comunicación efectiva. La actitud de Pablo es súper importante. Esa actitud de decir, voy a asumir las prácticas de ellos. Voy a ver qué es lo que aquí, en todo lo que he conocido, es necesario saberlo para poder comunicarme con las personas de esta ciudad. Les dijo, vi sus santuarios, están bien, qué bueno que tienen sus dioses, entiendo lo que ustedes celebran, pero tienen uno ahí. Y de ese Dios les vengo a hablar. La gente de inmediato dijo, por años hemos adorado al Dios no conocido, ahora Pablo nos los trae y les despertó el interés. Y luego viene Pablo y les dice, miren, sus mismos poetas han hablado de él. Ustedes no se habían dado cuenta, pero sus poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Luego Pablo se va y usando la cultura, cosas culturales, cosas de las prácticas religiosas de ellos, sin atacar su religión, Pablo les presenta un más elevado estilo de vida. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de en la definición de la comunicación, dijimos que no solo es tener algo en común, sino elevar en comunidad, que crezca, que se encuentren, que se amplíe la comunidad. Y Pablo llegó y les dijo, están así. No les dijo, están mal. Más adelante corrige, eso lo corrigió el Espíritu Santo, pero les dijo, están aquí. Yo les quiero enseñar un más excelente estilo de vida. Jesucristo mismo decía de esa manera. Hay una frase que Jesús usa bastante. Y cuando usted lea su Biblia, búsquela. Jesús decía mucho esto. Se les ha dicho, pero yo les digo. Jesús nos dijo, miren, no sé ni qué saben ustedes, pero yo sí sé lo que vengo a decirles. Porque así ocurre algunas veces. Nos acercamos a alguien de otra cultura. Y cuando digo otra cultura, no solo me refiero a alguien de otro país, sino de otra cultura. Y nos acercamos y les decimos, yo no sé en qué creen ustedes. Déjenme, yo sí les traigo la verdad. Jesús les dijo, yo sé lo que les han dicho. Lo conozco bien. Es más, yo fui el autor, pero no se los dijo de esa manera. Se les ha dicho de esta manera, pero yo les digo. Excelente manera de que Jesús llegó y se comunicó con ellos. Quiero que hagamos algo ahorita y quiero que comentemos. Hubo un encuentro que Jesús tuvo con dos mujeres extranjeras. ¿Quién me puede decir cuáles fueron esas dos mujeres extranjeras con las que Jesús se encontró? A ver, hermana Marta por ahí, la hermana Marta número 2, vamos a decir a la Marta de Dodge City, y Marta número 1, la hermana Marta de California. ¿Ok? Hermana Marta número 2, dígame. Sí, usted, mi hermana. Yo soy de Wichita, pastor. Oh, Wichita. Mil disculpas, Sí, hermana. Perdón, no leí bien el chat. Ok, hermana Marta de Wichita, díganos. Se le presentó a la mujer samaritana. Ajá. ¿Y a cuál otra? Y a la... Nomás iba a decir una. Ok, muy bien. No, ella nada más iba a decir una. ¿Quién tiene la otra mujer con la que la otra mujer extranjera con la que Jesús tuvo un encuentro? El pastor Félix está levantando la mano. Díganos, pastor Félix. Sirofenicia. Eso, la mujer sirofenicia. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta que a una la trató muy bien y a otra la trató muy mal? No, ¿Sí o no? sí, a una, exacto. Bueno, más bien fue muy fuerte con las dos, pero con una fue fuerte de una manera amorosa y con la otra fue fuerte de una manera tan terrible. Exacto, porque algo habló acerca de las migajas, ¿no? Exacto, le Sí, dijo, sí, a los perros no unos vienen a darles perros. nada. Exacto, sí. Pero a la otra le dice, ven, porque te voy a dar agua que nunca vas a tener sed jamás. Pero también le habló acerca de su vida, ¿no? Exacto, Aquí pero ella la actitud de Jesús, no vamos a ver la enseñanza, sino la actitud de Jesús hacia los extranjeros. ¿Qué sabía Jesús de los sirofenicios que se atrevió a hablarle así? ¿Será que las mujeres de Samaria
eran un poco más sensibles que las mujeres de Sirofenicia? ¿Será que las mujeres de Sirofenicia aguantaban más a los hombres que las samaritanas? ¿Qué había ahí? Jesús tenía un conocimiento cultural muy vasto. Él sabía lo que estaba haciendo y nos está tratando de enseñar una lección ahí. Qué interesante manera de encontrarse con gente de otro lugar que usó Jesús. Los dejo con ese pensamiento. Los dejo con ese pensamiento. Cuando tengan su lectura, analicen esas dos, léanlo y vean qué hay. ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? ¿Por qué Jesús trató a una mujer extranjera de una manera? Le dio su milagro. Le dio su milagro. Pero a los samaritanos como que Jesús les tenía un trato diferente que al resto de la humanidad. A los samaritanos Jesús los trataba. Fíjese, lo voy a poner de esta manera. Los judíos no querían a los samaritanos, pero Jesús hablaba bien de ellos. Cuando ustedes leyeron el milagro, cuando vino el samaritano leproso, que ya no era leproso, vino y él agradeció y dijo: Jesús, ¿vieron este samaritano? Este sí vino a dar gracias. ¿Qué hizo? Elevó a los samaritanos, los elevó. No solo dijo: ellos son de Samaria, nosotros somos de aquí, voy y les predico a ellos y les predico a ustedes aquí, y todos tranquilos, cada uno con lo suyo. Así somos a veces, ¿no? Decimos: sí, hermano, usted en su iglesia y yo en la mía, cada uno con lo suyo. No. Jesús dijo: vamos a asegurarnos de que todos nos elevemos, y elevó a los samaritanos. Incluso agarró a sus discípulos, se fue a Samaria y tomó a esa mujer, la salvó y la envió y les dijo después: ¿se dieron cuenta? A ustedes los mandé de 2 en 2 y solo vinieron contándome que echaron fuera demonios y que hacían esto. A esta mujer la mandé solita y se vino toda la ciudad. ¡Wow! Elevó otra cultura. Cuando nosotros queremos comunicar a Cristo transculturalmente, ¿elevamos a la otra cultura con la que nos estamos comunicando, o vamos y les decimos que están mal, o ni siquiera sabemos nada de ellos? Parte de la comunicación es no solo lograr que la gente oiga lo que les estoy diciendo, sino que sepan que vine, como traigo a Cristo, a elevarlos a ellos. Pablo se los dijo: sus poetas dijeron, linaje de él somos. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los de esa ciudad? Pablo nos dice que somos linaje de ese Dios no conocido. ¡Wow! Los otros dioses nos ponen a que hagamos esto, tenemos que pagar ofrenda, tenemos que hacer estos sacrificios, pero el Dios no conocido nos eleva. Claro que lo vamos a escoger a él. Y a través de su conocimiento y su comunicación efectiva, transcultural, Pablo logró elevar a una ciudad entera. Jesús logró elevar a través de una buena comunicación con la mujer a una ciudad entera. Solo Dios sabe qué pasó con la mujer sirofenicia después de que Jesús la mandó. Esa mujer dijo: tal vez me trató mal, pero me dio mi milagro y les voy a mostrar. Y no sabemos qué pasó con ella. Pero Jesús tenía un propósito en cuanto a eso. Jesús tenía un propósito en cuanto a eso. Vamos a ver, permítame, déjeme ver qué horas son. Perfecto. Perfecto. Quiero que vayamos. Y yo les dije que en esta clase íbamos a ser muy colaboradores. Tenemos... No, íbamos a hacer un ejercicio más, pero mejor, en lugar de hacer un ejercicio, quiero mostrarles algunas de las metas que tenemos que proponernos. Y esta tal vez va a ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero quiero que va a quedar grabado en la clase, quiero que lo vea después y quiero que incluya esto en su oración, porque esta es una de las metas de la clase, es despertar en usted el anhelo de ser un comunicador transcultural. Un comunicador. ¿Por qué, pastor? Porque todos aquí, los que estamos aquí, vivimos en los Estados Unidos y vivimos en una nación multicultural. Y no solo me refiero a, tú eres de Guatemala, yo soy de Colombia y yo soy de México, no solo me refiero a eso. Tenemos todo tipo de culturas, de subculturas dentro de nuestras iglesias. Los cuarentones, tenemos que tener cuidado cómo nos comunicamos con los quinceañeros, porque si tal vez les estamos dando predicación, pero quizá no estamos transmitiendo el mensaje. Y los cuarentones, ¿cómo nos comunicamos con los de la tercera edad? Los tenemos, como dice la Biblia, honra a las canas, dice la Biblia, específicamente dice la Biblia, honra a las canas, ponte de pie cuando entren los de canas, dice, lo dice en otra versión. ¿Estamos predicándoles o solo estamos comunicando? Y cuando nos acercamos a alguien que no viene a la iglesia, ¿nos entiende cuando le hablamos?
¿No se entiende? ¿O solo les damos una buena prédica ungida 7 veces con aceite después de 4 pactos, de haber dado ofrenda, de haber cantado 3 rápidas y 2 lentas? ¿O estamos comunicando el mensaje? Entonces, quiero que vean estas frases. No traten de entenderlo todo, pero sí absorban lo que aquí dice. Y más adelante, y voy a repetirlas varias veces durante nuestra jornada en las próximas 6 semanas. Entonces, voy a compartir mi pantalla y quiero que vea y que medite en estos anhelos que tenemos que tener en nuestro corazón. Amén. Número 1, un buen evangelista, comunicador transcultural, tiene la habilidad de comunicarse públicamente a través de métodos múltiples, ya sean orales, escritos, medios de comunicación, y lo hace con claridad, creatividad, con el propósito de promover la comprensión. Se me fue la N ahí. Con el propósito de promover la comprensión. ¿Cuál es entonces el propósito? El propósito no es solo, digamos, en lo oral, no solo es predicar un sermón. En lo escrito es no solo de dar un tratado o repartir Biblias. En los medios de comunicación no solo es el tener un like en el Facebook, sino lo hace con claridad y creatividad para que la persona que está recibiendo el mensaje, ya sea por sus ojos, por sus oídos, por su tacto, como sea, pueda comprenderlo. Entonces, anhela, te animo a que anheles en tu corazón el ser ese tipo, el tener esa habilidad de comunicarte de esa manera. Número 2, un comunicador transcultural tiene la habilidad de expresarse coherente y contundentemente en las modalidades apropiadas para los diversos contextos ministeriales. ¿Qué significa eso? Que no importa la posición o el ministerio que esté ocupando, ese comunicador transcultural puede hacerlo de una manera coherente. O sea, que entiende lo que está diciendo, es parte de él lo que está diciendo, y cuando dice contundentemente es de una manera autoritativa, que comunica, que transmite. Y dice, fíjese, las modalidades apropiadas. No solo el mensaje, no solo el sermón, las modalidades apropiadas para los contextos ministeriales. Por ejemplo, Jesús en Caná de Galilea, ¿qué hizo? Hizo un milagro. Entre los judíos les predicó el sermón del monte. Cuando dijo, vamos al otro lado, fue y libró a un endemoniado. No hizo la misma cosa en los 3 lugares. Interesante, interesante. También el comunicador transcultural tiene la habilidad para entender, apreciar y trabajar sensitivamente para explicar naturaleza de culturas y subculturas. ¿Ok? O sea, alguien que se comunica transculturalmente puede decir, aquí en mi ciudad, aquí en mi vecindario, aquí en mi escuela, aquí en mi iglesia, tenemos culturas y subculturas y las entiendo, por eso es que predico de esta manera, por eso es que enseño de esta manera, por eso es que me comunico de esta manera, soy sensitivo, puedo explicar la naturaleza de la cultura a la que Dios me ha enviado. Usted y yo sabemos que si vamos a predicar a una prisión, no podemos predicar de la misma manera que le predicamos a un asilo de ancianos. Pero tenemos que aprender, y aún dentro de una prisión, los prisioneros de cierta edad, los de cuidado, los de máxima seguridad, los que solo están ahí por la noche, todas esas subculturas, nuestros jóvenes que nacieron aquí, jóvenes que nacieron en Latinoamérica, jóvenes que están aprendiendo inglés aquí, jóvenes que todavía no estaban, jóvenes que hablan 3, 4 idiomas y jóvenes que solo hablan uno. Solo ahí hay un montón de culturas. Dentro de nuestros jóvenes, los que les gusta el fútbol y los que les gustan los juegos de video, son 2 culturas totalmente distintas. Y los queremos sentar en una clase y contarles ¿qué? Los 7 caballos del apocalipsis, o qué sé yo, ¿verdad? Y santo Dios, qué barbaridad. Tenemos que entender todo eso. Un comunicador transcultural sabe entender y apreciar. ¿Qué más? Un comunicador transcultural tiene la habilidad de analizar y describir congregaciones y comunidades. Congregaciones y comunidades. Los pastores Cordero han viajado mucho y han visitado iglesias. Ellos podrían decirnos, les aseguro, ¿sabe qué? Comuníquese con ellos. Podrían decirnos que no se canta lo mismo en una iglesia que en otra.
No se predica lo mismo en una iglesia que otra. No, llega a una iglesia donde hay puros reggaetoneros y si ellos cantan mariachi, van a haber serios problemas, ¿verdad? Van a decir, estos estaban apagados. O si llega a una iglesia de donde hay puros argentinos y ellos cantan mariachi, van a decir, sí, estuvo bonito tu mariachi, pero ¿qué tenés vos? Che, no te entendí ni el cerrado como un cubo. Digo, a ver, ni qué van a decir los tremendos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y también comunidades. Vamos a ir a repartir tratados, vamos a ir a predicar a Cristo, nos vamos a ir a tal ciudad. Hay que entender esa comunidad, qué hay ahí, y apreciar esa cultura, esa subcultura también. También un buen comunicador puede explicar la cultura vigente, lo que está ahí, lo presente. Puede explicar, por ejemplo, la cultura de la ciudad de Wichita. Totalmente distinta a la cultura donde vive nuestra otra hermana Marta allá en California. Yo sé que ella está totalmente de acuerdo conmigo que la cultura es totalmente distinta. Allá, si la hermana predicara en Wichita lo que predica en California, Dios eterno, dirían, oh, no le entendimos nada. Y no solo el predicar, me refiero al vivir también, el vivir. Yo no puedo vivir en Miami, Florida, así como vivo aquí en Dodge City. Dios eterno, nosotros vivimos en Denver. Vivíamos en Denver y la ropa que teníamos en Denver, fuimos una vez a visitar Florida, una sudadera que teníamos tremenda. No funciona esa ropa allá. Tremendo. También un comunicador transcultural tiene la habilidad de ser sensitivo al valor de las personas y culturas diferentes a las de él mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a darle valor y voy a ser sensible al hecho de que los demás no tienen la misma cultura que yo tengo. Es más, déjeme decirle algo, hasta es un buen consejo en el matrimonio. A lo mejor su esposo o su esposa es de otra cultura totalmente distinta y ahí está usted tratando de convertirlo igual que usted. Mi esposa me ha dado chile por ya varios años. Eso no me ha convertido en mexicano. ¿Ok? Ella valora que yo soy un guatemalteco que casi no como chile y le baja un poquito el nivel a la situación. Cuando agarra un chile toreado me dice, no lo aguantas tú. Ah, bueno, gracias. Ella es sensitiva a mi diferencia, ¿verdad? Entonces, tremendo. Y solo porque un guatemalteco come chile no quiere decir que ella se hizo mexicano. ¿Ok? Solo porque un mexicano come pupusas no quiere decir que así hizo salvadoreño, pero tenemos que entender todo esto. Y solo estoy hablando de algunos detalles de la cultura. Algunos detalles de la cultura. El lenguaje de los chicos de high school de hoy en día, Dios eterno. Hace unos meses me dieron la oportunidad de ser juez aquí en la competencia regional de un concurso de debate. Y vinieron chicos de otras escuelas, de otras ciudades, y estaban debatiendo unos con otros acerca de asuntos políticos. ¡Santo Dios! Me quedé yo viendo, dije, ¿dónde aprendieron de estas palabras? ¡Qué increíble! Y es una cultura totalmente distinta. Dije, ¿cómo puedo yo alcanzar a estos chicos? ¿Cómo podría yo predicarles el evangelio si estos tremendos hablan y pueden debatir de una manera increíble? Es más, ahí en nuestra iglesia hay una chica que está en el equipo de debate. A mí me da miedo preguntarle a la hora del culto. Me empieza a debatir y ¿qué hago yo? Pero tengo que ser sensible a todo eso. Maravilloso, maravilloso. También un comunicador transcultural tiene la habilidad de comunicar en otras culturas, fíjese, por medio de escuchar. Levante la mano los que son músicos aquí o que cantan. Hablemos a un par aquí, ¿verdad? Amén. Mi esposa es alguien que su corazón hace ruido jubiloso. Óigame, la cultura de aquellos que son músicos, totalmente distinta. Totalmente distinta. Predicarle el evangelio a un músico es totalmente distinto y tenemos que entender eso. Y a los músicos, muchos de los músicos, ¿verdad que sí, hermano Simón? Es mejor que nos escuchen nuestra música, ¿sí o no? Mueva la mano ahí, hermano Simón. Eso. Muy bien. Así se nos conquista a nosotros. Así se nos conquista. Mi esposa dice que yo le gusté cuando yo estaba tocando el piano. ¿Qué hizo ella? Me escuchó. ¿Se da cuenta? Y un comunicador transcultural dice, yo voy a comunicarme con otras culturas a través de escuchar.
Jesús escuchó a la mujer samaritana y luego se comunicó con ella. Qué interesante, Pablo escuchó a los poetas y luego se comunicó con ellos. Dos más. Un comunicador transcultural tiene la habilidad, o los comunicadores transculturales, la iglesia comunicadora transcultural, tienen la habilidad de someterse unos a otros, aunque tengan un trasfondo cultural diferente al de uno mismo, para el enriquecimiento mutuo y el crecimiento personal. Si vengo yo, guatemalteco, y voy a una iglesia donde la mayoría de personas son argentinos, solo estoy poniendo un ejemplo, no hay nadie de Argentina aquí, solo estoy poniendo un ejemplo, y llego yo y digo, pues por hoy todos son guatemaltecos para que me entiendan. No funciona. O si vienen ellos y me dicen, se tiene que hacer argentino para predicarnos a nosotros. Pero mejor es llegar al punto en el que nos sometemos unos a otros, sin importar nuestro trasfondo cultural, que es diferente, y todos crecemos. Somos enriquecidos y no solo crecemos como grupo, sino también personalmente. Qué maravilloso eso, qué maravilloso. Jesús era un experto en hacer esto. Pablo también. Pablo era un experto. Pablo les escribe a los colosenses de una manera, a los de Éfeso de otra, a los romanos de otra. ¿Por qué? Porque él conocía y había crecimiento. Crecimiento los elevaba. Y el último. Un comunicador transcultural tiene la habilidad de tener cuidado auténticamente de otras personas. Santo Dios, ahora no supe escribir yo, no estaba bien yo. En formas que permitan interacciones honestas de aceptación el uno con el otro. Quiere decir que vamos a tener una relación y vamos a interactuar de una manera honesta, no solo para sacar la tarea. Eso se hace en el trabajo. Pero cuando se trata del evangelio, estamos no solo sacando la tarea, estamos comunicando a Cristo, amados. Y para eso tenemos que tener la habilidad del cuidado, de tener cuidado auténticamente de las otras personas en formas que permitan que interactuemos con ellas de una manera honesta y que nos aceptemos el uno al otro. Déjeme decirle que un comunicador transcultural primero logra que su oyente lo acepte y después le transmite el mensaje. En lugar de darle el mensaje y después que lo acepte, primero logra que Jesús hizo eso. A Jesús de entradita lo aceptó la comunidad de Caná, porque fue y les hizo un milagro. Les hizo un milagro y lo aceptaron. Tuvo cuidado de interactuar con ellos de una manera muy buena, muy discreta. No se puso a anunciar lo que él había hecho porque sabía que a los samaritanos no les caían bien los judíos porque los insultaban todo el tiempo, pero vino y les hace un milagro. Y lo aceptaron de inmediato. Y si usted se da cuenta, cada vez que Jesús regresa a Galilea, a Caná, rápido, lo aceptaban ahí. Es más, dice que en la ciudad de donde él estaba no lo aceptaba, mejor se iba para otro lado. Interesante, interesante todo eso. Bueno, ya llegamos al descanso otra vez. Ya llegó la hora de dormir. Muy bien, amados. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere compartir si recibió algo en esta noche? Exacto.